Hola, mi nombre es Cami y el día de hoy yo les voy a hablar sobre las sociedades mercantiles, sus tipos, cómo se fusionan, cómo se liquidan, etcétera, etcétera. Y pues bueno, espero que les guste este video. Y bueno, para empezar a hablar sobre las sociedades mercantiles, tenemos que saber qué es una sociedad mercantil, ¿no? Bueno, básicamente las sociedades mercantiles son entidades jurídicas que surgen cuando dos o más personas deciden unirse con un propósito en común, llevar a cabo una actividad comercial de forma lícita. Para lograrlo aportan recursos que pueden ser tanto dinero, bienes, conocimientos, etc. A cambio comparten tanto los beneficios como los riesgos de estar en una sociedad. En resumen, las sociedades mercantiles tienen que ser de carácter legal y de forma organizada, lo cual permite a los emprendedores y empresarios trabajar en conjunto. En nuestro país nos rige la Ley de Sociedades Mercantiles y en esta se reconocen a 6 tipos de sociedades mercantiles y cada una de estas sociedades tiene características diferentes, las cuales son adaptables al tipo de negocio o al tipo de empresa al que nosotros nos dediquemos. La primera que se reconoce es la sociedad de nombre colectivo. Esta se forma por socios que responden de manera subsidiaria, solidaria e ilimitada por las deudas sociales de la empresa. Hay confianza plena entre los socios y todos participan activamente en la gestión de la empresa. Luego tenemos la sociedad de comandita simple y este tipo de sociedad es ideal cuando los socios aportan diferentes cosas al capital social. Es decir, yo como socia aporto 1.000.000 de pesos al capital social, pero mi socio aporta bienes inmuebles, por poner un ejemplo. Este tipo de sociedad tiene dos tipos de socios, los comanditados, que responden ilimitadamente, y los comanditarios, cuya responsabilidad se limita al monto de su aportación. Luego tenemos la sociedad de responsabilidad limitada. Es muy usada por pequeñas y medianas empresas. La responsabilidad de los socios se limita a su aportación y el número de socios no puede exceder de 50. Tenemos también la sociedad anónima. La sociedad anónima creo que es el tipo de sociedad mercantil más usada a lo largo del mundo y aquí en México incluso. Está compuesta por acciones y es la forma más común en empresas grandes, ya que su capital está dividido por acciones y su transmisión es más flexible. Este es ideal para negocios que buscan atraer crecimiento y atraer inversionistas. También existe la sociedad en comandita por acciones y esta mezcla elementos de la comandita simple y la sociedad anónima. Hay socios comanditados que responden ilimitadamente y comanditarios que poseen acciones y responsabilidad limitada dentro de la empresa. Y por último tenemos la sociedad por acciones simplificada. Pues está pensada principalmente como para los emprendedores que trabajan de manera individual, ya que pueden constituirse por una sola persona en línea y sin notario, y pues es ideal para negocios pequeños o que quieren operar formalmente desde el inicio de la empresa. Para que una sociedad mercantil pueda existir de manera legal y lícita dentro de México y ésta pueda operar, pues debe de contar con personalidad jurídica y es indispensable cumplir con los siguientes requisitos. Principalmente pues la autorización de la denominación social, es decir que la sociedad debe solicitar ante la Secretaría de Economía el permiso para el nombre oficial de la sociedad o de su uso comercial, el cual conocemos como la denominación o la razón social. Y este nombre debe ser único y no debe de estar registrado por otra empresa. Después tenemos la elaboración y la protocolización del acta constitutiva. Este documento es como el corazón legal de la sociedad. Lo elabora un abogado o un experto y pues debe ser protocolizado ante el notario público. ¿Y que contiene este documento? Este contiene el nombre de la sociedad, los socios, el objeto social, la duración y el capital social. Luego tenemos que registrarnos ante el SAT, el famoso y temido SAT. Una vez que se cuenta con el acta constitutiva, es necesario que la sociedad, ante el Servicio de Administración Tributaria, pues se presente para que obtenga su RFC y la firma electrónica, ya que son indispensables para cumplir con obligaciones fiscales. Y por último tenemos la inscripción al RFC, o sea, al Registro Público del Comercio.
Para que la sociedad adquiera su personalidad jurídica debe de estar inscrito al RFC y solo así podrá ejercer derechos y contraer obligaciones y operar de forma legal dentro de nuestro país. Y bueno, a todo esto debemos de contar con un acta constitutiva, ya que esta acta constitutiva tiene varios elementos clave y fundamentales para el funcionamiento de la empresa, tales como la razón o denominación social, que pues básicamente es el nombre, ¿no?, de la empresa, y este debe ser único y distintivo y pues como habíamos mencionado antes, previamente autorizado por la Secretaría de Economía. Luego tenemos el objetivo social, es decir, las actividades comerciales o económicas a las cuales se va a dedicar nuestra empresa. La duración es decir, cuánto tiempo va a durar la empresa y pues el tiempo que se va a establecer, es decir, puede ser tanto determinado como indeterminado. El capital social es el monto total aportado por los socios y este capital puede ser fijo o variable. Los integrantes se deben de incluir sus nombres, nacionalidades, domicilios y el monto de las aportaciones hechas. El domicilio social, es decir, pues el domicilio donde está ubicada nuestra empresa. La administración, este es muy importante ya que aquí se definen y se tomarán decisiones de cómo se elegirán a los administradores y cómo funciona la estructura interna. La distribución de las utilidades, es decir, cómo se van a repartir las ganancias entre los socios. La liquidación, básicamente pues describe el proceso que se seguirá a repartir a los bienes en caso de disolución de la sociedad y causas que podrían llevar a una disolución anticipada, es decir, enumera las situaciones que podrían provocar una disolución dentro de la empresa antes del plazo previsto. Cuando nosotros queremos hacer una empresa, un negocio, no solo basta con tener la idea a lo que nos queremos dedicar o lo que queremos hacer, sino que también es necesario tener un marco legal y organizacional. Y aquí es donde entran en juego los estatutos sociales, ya que son un documento clave dentro del acta constitutiva y pues tienen finalidad de regular y organizar el funcionamiento dentro de la sociedad. En pocas palabras, son el marco jurídico y operativo de la empresa. Cuando se generan estatutos sociales, también hay pasos importantes a seguir, tales como que los estatutos deben de estar por escrito en una escritura pública y luego deben de ser protocolizados ante un notario público para que tengan validez legal. En segundo, definen la identidad legal de la sociedad, como se incluyen el nombre, el objeto social, la duración, el domicilio y la forma jurídica. En tercero, se regulan las relaciones entre los socios, es decir, se establecen los derechos, obligaciones y mecanismos de toma de decisiones dentro de la sociedad. En cuarto, guían la administración de la empresa, es decir, que se detalla cómo se elegirá a los administradores y cómo se tomarán las decisiones internas. Y el quinto, establece reglas del capital social, es decir, cómo se aporta, cómo se modifica y cómo se distribuyen las utilidades. Y finalmente, se regula la disolución de la sociedad. Pues aquí, como mencionábamos antes, se define cuándo y cómo se pondrá fin a la sociedad. Existen dos tipos de constitución. La primera es ante el notario público y la segunda ante la suscripción pública. Pero ¿cuál es la diferencia? En la primera, con el notario, básicamente, los fundadores suscriben y firman el contrato social directamente ante el notario público, demostrando así su compromiso de aportar al capital y de formar la sociedad. Mientras que en la suscripción pública, la sociedad se forma mediante la emisión de acciones al público, quienes suscriben y pagan contribuyendo al capital social. La suscripción pública permite a la sociedad obtener capital social de un gran número de inversiones y de inversores, lo que puede facilitar pues, la expansión y el crecimiento de la misma. ¿Sabías que una sociedad mercantil puede cambiar su tipo de societario sin necesidad de ser disuelta? Bueno, este proceso se le conoce como la transformación de una sociedad mercantil. Este permite modificar la estructura jurídica de la empresa manteniendo su personalidad jurídica intacta. Pero, ¿qué es la transformación de una sociedad mercantil? La transformación de una sociedad mercantil es el cambio de tipo de societario de una empresa. Esto quiere decir que, por ejemplo,
Una sociedad anónima puede convertirse en una sociedad de responsabilidad limitada, siempre y cuando se mantenga su personalidad jurídica y sin disolverse. Eso es lo más esencial, que no se disuelva. Es una modificación estructural, más no es una creación nueva. Los efectos legales de la transformación pues incluye el cambio de forma jurídica, ya que al transformarse la sociedad se rige por las normas del nuevo tipo de societario, y estas afectan aspectos como la responsabilidad de los socios, la forma de tomar decisiones y el régimen del gobierno. La modificación estatutaria: es necesario que se modifique el acta constitutiva o los estatutos, ya que la sociedad, para reflejar el nuevo tipo de societario, es algo que se ocupa y se requiere. Y pues garantiza básicamente pues que la sociedad se ajuste a las nuevas reglas legales. Luego tenemos a la publicidad registral, que es el cambio que se debe hacer ante el registro mercantil para que la nueva sociedad pueda tener efectos legales frente a terceros. Los derechos de los socios también se ven afectados, ya que dependiendo del tipo de sociedad al que se transforme la empresa, los socios pueden tener derechos especiales como el derecho de separación o el derecho de oposición. En este sentido, también hay efectos sobre los acreedores, ya que los acreedores también pueden tener el derecho de oponerse a la transformación, especialmente si el cambio afecta directamente a la responsabilidad de los socios. No hay cambio de identidad ni personalidad jurídica. Como ya habíamos mencionado antes, lo más importante y lo más primordial es que la sociedad mantiene su identidad y personalidad jurídica. Aunque cambie su estructura, sigue siendo la misma entidad jurídica. No es una nueva, es la misma. A su vez, obvio, también tenemos consecuencias tanto fiscales como contables. Y pues, como mencionábamos anteriormente, en las fiscales puede implicar cambios en el régimen tributario de la sociedad y de sus socios, así como la necesidad de presentar nuevos avisos y realizar declaraciones adicionales, mientras que en las contables puede afectar principalmente la estructura patrimonial de la sociedad y la forma en que se contabilizan las inversiones y los derechos sociales. Así como ya vimos el proceso de transformación, también existe otro proceso que se llama fusión de sociedades. Podría decirse que es cuando dos o más empresas deciden unir sus fuerzas para operar como una sola. Pero ¿qué es la fusión? En pocas palabras, la fusión es la unión legal de dos o más sociedades en una sola entidad, y puede dar lugar a la creación de una nueva sociedad o bien a la integración de una que ya está preexistente. Existen dos tipos de fusión: existe la fusión por absorción y la fusión por integración. La fusión por absorción: una sociedad existente absorbe a una o más sociedades, las cuales se disuelven sin liquidarse. La sociedad absorbente asume todos los activos, todos los pasivos y todas las obligaciones de las absorbidas, y a cambio emite acciones para los socios o accionistas de las empresas disueltas. Mientras que la fusión por integración: aquí todas las acciones que participan en la fusión se disuelven y en su lugar se crea una nueva sociedad. Esta nueva entidad asume todos los derechos y obligaciones de las anteriores y emite acciones para los antiguos socios o accionistas. Tenemos otro tipo de reorganización empresarial, el cual se conoce como escisión. Según la Ley General de Sociedades Mercantiles, la escisión es un proceso legal mediante el cual una sociedad se divide en dos o más. En una escisión, la original llamada escindiente decide extinguirse o reducir su patrimonio dividiendo sus activos, pasivos y capital social. Esta división puede tener dos destinos. Los recursos se aportan a nuevas sociedades que se constituyen como parte del proceso o bien se transfieren a sociedades ya existentes. En resumen, la escisión permite la reorganización interna, facilitando la especialización de actividades, la eficiencia operativa o la separación de negocios dentro del mismo grupo empresarial. Existen requisitos para llevar a cabo la escisión empresarial, tales como la elaboración del proyecto de escisión, la aprobación por la asamblea de socios o accionistas, la publicación del acuerdo de escisión, los derechos de los acreedores, la formalización ante el notario o autoridad competente, la inscripción de nuevas sociedades, si ésta llega a aplicar, y la actualización de los registros fiscales y contables.
Y bueno, ahora hablemos de la disolución y de la liquidación. Como anteriormente habíamos visto, es necesario que se establezcan en los estatutos sociales todo lo que tenga que ver con disolución y liquidación. En la de liquidación, por un lado, tenemos quién, cómo y cómo se va a llevar a cabo el proceso de liquidación. Y por el otro lado, la disolución, las razones por las que se llevaría a cabo una disolución, el tiempo determinado de cuándo se va a llevar a cabo esa disolución, etc. Y bueno, ahora hablemos sobre las causas de la disolución de una sociedad mercantil, principalmente por la expiración del término fijado en el contrato social, es decir, del 5 de mayo del 2025 al 5 de mayo del 2030, y ahí se disuelve la sociedad. Por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal, por acuerdo de los socios, es decir, que se convoca una asamblea general, porque el número de los socios se reduce a uno solo, por la pérdida de 2/3 partes del capital social y por la resolución judicial o administrativa, cuando así lo establezca la ley. Existen diferentes etapas que comprende el proceso de liquidación de una sociedad, tal como el nombramiento de liquidadores, la publicación de la disolución, el inventario y balance inicial de liquidación, el cobro de créditos y pago de deudas, la enajenación de bienes, la distribución del remanente, el balance final y conclusión y la cancelación de la inscripción al RPC. Oye, pero si yo soy liquidador de una sociedad, ¿qué funciones debo de cumplir? Pues bueno, se debe de cumplir principalmente representar legalmente a la sociedad en liquidación, concluir las operaciones sociales pendientes, cobrar lo que se deba a la sociedad, pero también pagar las deudas y obligaciones sociales, vender bienes de la sociedad, elaborar el inventario, balance final y la liquidación, distribuir el remanente entre los socios y realizar los trámites para cancelar la inscripción de la sociedad ante el RPC. Y la designación de liquidadores pues, se da por los socios de la misma asamblea, por un juez si los socios no se ponen de acuerdo, o en algunos casos los estatutos sociales ya establecen quién será el liquidador en caso de ser necesario. Y bueno, ahora hablemos sobre las principales características sobre las sociedades anónimas y las sociedades con responsabilidad limitada. Las características principales que yo pude notar pues es que está en el capital social. Por ejemplo, en las sociedades anónimas es representado por acciones, mientras que en las de responsabilidad limitada son representados por partes sociales. También el número de socios. En las sociedades anónimas son mínimo 2 y no tiene un máximo legal, mientras que en las de responsabilidad limitada son mínimo 2 y máximo 50. La transmisión de participación en las sociedades anónimas son libres y salvo limitaciones estatutarias, y las de responsabilidad limitada, como su nombre lo dice, son limitadas y requieren el consentimiento de los socios. Los órganos sociales en las sociedades anónimas son de asamblea de accionistas o un consejo único de administrador, mientras que en la sociedad de responsabilidad limitada es junta de socios de uno o más gerentes. Y pues la fiscalización en las sociedades anónimas es mayor regulación y más vigilancia externa, mientras que las de la responsabilidad limitada tienen menor complejidad administrativa. Y bueno, ya para concluir este video larguísimo, pues quisiera hablar nada más sobre las ventajas y desventajas de diferentes tipos de sociedades. Por ejemplo, la SA, Sociedad Anónima, una ventaja muy clara que tiene pues es el acceso a capital por venta de acciones y que mejoran la imagen empresarial. Pero una desventaja es que pues requiere mayor número de auditorías en algunos casos y pues tiene mayor carga administrativa. Luego tenemos a las sociedades de responsabilidad limitada. Estas, como ya vimos, tienen una simplicidad administrativa y un control interno entre los socios. Sin embargo, tienen un limitante en número de socios y una menor proyección para la inversión a futuro. Luego, la sociedad en comandita tiene flexibilidad en roles con los socios, pero tiene riesgo para los socios comanditados, ya que estos responden ilimitadamente. Luego tenemos a la sociedad de nombre colectivo. Esta tiene de ventaja la transparencia y el control total entre los socios, pero de desventaja podría tener que todos los socios responden de forma
subsidiaria, solidaria e ilimitada. Y con las SAPI, pues son diseñadas para atraer inversión privada y tienen una mayor flexibilidad estatutaria, pero tienen una mayor complejidad en su estructura y requiere de un buen control contable. Si no, pues se hace un despapalle. Y pues bueno, esto ha sido todo de mi parte. Espero que les haya gustado mucho este video y que pues se hayan entendido un poquito más acerca sobre las sociedades mercantiles. Traté de hacerlo lo más simple que pude como para no usar tanto tecnicismo. Pero pues bueno, nos vemos en el siguiente video.